Buenos días, hermanos. Antes de iniciar este tiempo, creo que es importante que como familia Belén, nos unimos al dolor y al quebranto que está sintiendo en este tiempo nuestra familia Flores. Y desde aquí, en nuestro espíritu y en oración, nos unimos a la hermana Rudy, a la hermana Elsie y a toda la familia Flores por la pérdida de nuestro hermano Juan. Que Él pueda fortalecerlos en este tiempo y animarlos. Amén. Definitivamente, hermanos, hoy nos encontramos viviendo tiempos de mucho conflicto, de mucha confrontación a todo nivel. Si queremos verlo a nivel geopolítico, ahí tenemos a estas superpotencias mundiales, una en contraposición con la otra, ¿verdad? Y no puede pasar nada, no puede decirse nada porque esa tensión comienza a incrementarse a nivel mundial. Y si lo vemos también dentro de nuestro país o en la región, también, ¿verdad? No, se dice algo o se hace algo y empieza a incrementarse esa tensión, ese conflicto y probablemente ese conflicto también lo estemos experimentando o seguramente a nivel personal, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestra familia. Parecería que el conflicto es parte de estos tiempos. Y quisiera, hermanos, que esta mañana podamos ver la vida de un hombre que vivió también en tiempos de mucho conflicto, de mucha confrontación. Y la situación es, como hemos hablado en otras ocasiones, que independientemente de lo que esté pasando alrededor o de lo que esté pasando dentro de nosotros, estamos supuestos a tomar decisiones, a ir tomando decisiones, desde las decisiones más pequeñas hasta las decisiones más grandes. Y pues tenemos que tomar esas decisiones en ese ambiente de conflicto. Muchas veces no tenemos la oportunidad de ir a encerrarnos a un cuarto, poner música tranquila y tomar las decisiones ahí, sino que tenemos que tomar las decisiones en ese ambiente. Pero queremos ver esta mañana la vida de un hombre que vivió en esos tiempos y que tomó decisiones que afectaron su vida, su familia, su gente, en medio de esas situaciones, al punto que él pudo afirmar esas palabras que hoy resuenan hasta nuestros días cuando dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Queremos ver qué significan esas palabras en el contexto de los tiempos de Josué. Pero en la medida que vemos esos tiempos de Josué, que también podamos ver y pensar en nuestros días y cómo esas palabras o esas acciones tienen o podrían tener una aplicación hoy en nuestros días, hoy en nuestra vida. Que el Señor pueda hablar a nuestro corazón y que estas palabras puedan ser una realidad para nosotros hoy, porque ciertamente son palabras muy bonitas, ¿verdad? Son palabras muy bonitas. Seguramente hemos visto estas palabras en un cuadro
muy bonito en alguna casa o en alguna imagen que nos llegó a WhatsApp o en las redes sociales. Son unas palabras muy inspiradoras, pero es más que eso. Y eso es lo que queremos estudiar esta mañana, así que les pido por favor que juntos vayamos al libro justamente de Josué, en el capítulo 23. Josué 23. No es en este capítulo que aparecen esas palabras, pero quiero que leamos unos versículos para que nos ubiquemos en el contexto de estas palabras, en qué es lo que estaba pasando cuando Josué dijo estas palabras. Y leamos en Josué 23, dice en el versículo 1, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. En este momento, como dice el versículo 1, el pueblo de Israel ya había pasado por el desierto, ya había entrado a la tierra prometida, y dice que hacía muchos días Dios les había dado ese reposo tan ansiado, esa promesa que él había hecho. Josué ya dice que estaba viejo y avanzado en años, y el mismo Josué dice que él ya había repartido la tierra. Esos eran las condiciones de ese tiempo. Y Josué dice que reúne a todo el pueblo de Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y sus oficiales, y va a empezar a dar un mensaje. Y en el próximo capítulo, que ya lo vamos a leer, en el capítulo 24, de hecho, dice discurso de despedida de Josué. Josué va a decir ya sus últimas palabras al pueblo, pero en el capítulo 23, solo para resaltarlo, en medio de ese mensaje que él ha comenzado a dar, en medio de esas palabras de despedida, él les recuerda y les advierte una vez más la importancia de guardar la ley de Dios, de no apartarse de la ley de Dios, de no unirse en matrimonio con las naciones a las que ellos estaban llegando, que por cierto, y lo vemos más adelante en Josué y en Jueces, dice que habían unas naciones que Dios ya
había echado de esa tierra y habían otras que todavía estaban pendientes y que él lo iba a hacer. Y él les advierte también acerca de la idolatría. Y vayamos ahora entonces a Josué 24, dice en el versículo 1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y desde el versículo, no los vamos a leer, pero desde el versículo 3 hasta el versículo 12, ustedes si gustan pueden leerlo luego, él empieza a dar un resumen de todo lo que había pasado hasta entonces. Desde que Abraham sale de su tierra y de su parentela hasta que Dios los introduce en la tierra prometida. Él da un recorrido de apenas unos versículos desde esa promesa que recibió Abraham hasta el cumplimiento de esa promesa. Él hace un breve resumen, un recorrido por toda esa historia, pasando por Abraham, Isaac, Jacob, cuando llegan a Egipto, cuando salen de Egipto, cuando pasan por el desierto y finalmente Dios los introduce en la tierra. Y dice en el versículo 13, después de ese resumen, algo que Dios está haciendo mucho énfasis en el pueblo, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. De eso que Josué había advertido en el capítulo anterior, otra vez Josué en este último mensaje del capítulo 24, él vuelve a hacer la misma advertencia y les dice, miren, cuando Abraham estaba allá con su tierra y su parentela, ellos servían a unos dioses, ellos tenían unos dioses y los servían. Cuando sus padres fueron a Egipto y salieron de Egipto, también sus padres tuvieron unos dioses y servían a esos dioses. Y hoy estas tierras a las que ustedes han entrado tienen unos dioses y la gente que vive acá sirve a esos dioses. Tengan cuidado de a quién van a servir. Si a toda esa gama de dioses que sus padres han servido y que tienen ahora la opción de servir o servir a Jehová. Y quisiera que viéramos, hermanos, cuatro implicaciones que tienen estas palabras de Josué cuando él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué significaron para Josué entonces y qué significan para nosotros hoy? ¿O qué podrían significar? ¿Y cómo podríamos
vivirlas, aplicarlas a nuestras vidas, que no sean algo que aparece ahí en la Biblia y unas palabras, un versículo muy bonito y que se queden ahí en la pared de nuestra casa, en un cuadro o en nuestro teléfono, sino que sea una realidad para nosotros. Lo primero, dice ahí en el versículo 15, casi al final, dice, pero yo. Y bueno, el hermano Roberto les puede explicar esto mejor, pero voy a tratar de hacerlo, no como él, pero luego pueden confirmarlo con él. Ese pero yo busqué, hermanos, y dice que es una conjunción adversativa. Es una conjunción adversativa. Significa que está haciendo una unión. Es una conjunción, está haciendo una unión. Pero como es una unión o una conjunción adversativa, en realidad lo que está haciendo es establecer una relación, pero de oposición, de contradicción entre dos cosas. Josué dice, pero él va a establecer una relación de contradicción, de oposición entre dos cosas. Y él está asegurándonos de que eso quede lo suficientemente claro, que hay dos cosas y que hay una línea que divide a ambas cosas. Una cosa no es la otra, son dos cosas distintas. Y ese pero está ahí para decirnos, hay dos realidades, hay dos situaciones, hay dos cosas. Y Josué dice, pero yo. Y él está afirmando que él ya ha tomado una decisión, ya ha tomado acción sobre esa decisión, sobre esas dos cosas sobre las que hay que decidir. Es decir, hay una decisión que tomar. Eso es lo que Josué nos está diciendo. Él ya la había tomado. Hay una decisión que tomar. Y esa decisión es por lo uno o por lo otro. Eso es lo que nos está diciendo Josué. Hay una decisión que tomar. Vamos a tomar una decisión. Dice Josué, yo ya tomé esa decisión. Y es por esto o por esto. No podemos estar con esto y con esto. Es o esto o lo otro. Y al afirmar esta decisión, Josué está conectándose con otro momento importante en el pueblo de Dios. Vamos por favor a Deuteronomio 30. Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 15. Allá Josué se estaba despidiendo del pueblo. Iba a comenzar una nueva etapa en el pueblo de Dios. Y al despedirse Josué, en breves palabras, está haciendo referencia a lo que hacía muchos años ellos, y Josué estaba ahí, habían escuchado de parte de Moisés cuando todavía estaban del otro lado del Jordán, cuando no habían entrado a la tierra. Dice Deuteronomio 30, en el versículo 15, está hablando Moisés al pueblo de Israel y también son de las últimas palabras de Moisés hacia el pueblo. Y dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos
para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión en ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Aquí está Moisés diciéndole al pueblo lo mismo que les va a decir Josué más adelante. Hay una decisión que tomar, por lo uno o por lo otro. Aquí Moisés dice, por el bien o por el mal, por la bendición o por la maldición, por la vida o por la muerte. Y todavía Moisés, con ese corazón de pastor, les dice, pero yo les recomiendo que escojan la vida. Y un segundo elemento, hermanos, en esta frase de Josué, dice, si volvemos a Josué 24:15, dice, pero yo, y ya vimos qué significa ese, pero yo, Josué ya había tomado una decisión, pero agrega algo más. Dice, ¿qué más? Pero yo, ¿cómo dice? Pero yo y mi casa. Y aquí Josué introduce una nueva dimensión en estas palabras, en esta decisión. Y sí quisiera que nos quedara claro qué es, porque no es que Josué esté tomando una decisión en lugar de o por su esposa y sus hijos. La decisión que Josué había tomado era una decisión personal, individual. Por eso dice, pero yo. Pero ¿qué implica cuando dice, pero yo y mi casa? Y es que no lo vamos a leer, hermanos, por el tiempo, pero si ustedes se toman el tiempo de leer este capítulo y también Deuteronomio 30, sí está claro, el Señor deja claro que esta decisión tiene implicaciones familiares. Por un lado, las decisiones que toma Josué afectan a su familia, pero también Dios espera que sea una decisión que tome toda la familia. Y hay dos referencias que se mencionan mucho en estos pasajes. Cuando Josué y Moisés le están hablando al pueblo, ellos hacen mucha referencia a sus padres, a sus padres, a sus padres, a las decisiones que tomaron sus padres y a las decisiones que ellos iban a tomar. Y también hacen mucha referencia a las decisiones que en este momento ellos iban a tomar, cuando ahora ellos eran los padres,
y que iban a afectar a su descendencia. Entonces vemos, hermanos, que esta es una decisión que tiene implicaciones familiares. Es cierto, es una decisión individual, que en este caso implicaba hacer una reflexión sobre lo que habían hecho los padres, pero también una reflexión sobre lo que ahora yo como padre, que fui hijo, voy a tomar también con mi descendencia. Entonces es un mensaje que nos aplica hoy a todos, a todos. Y si vamos a Deuteronomio, siempre hay en Deuteronomio, capítulo 6, dice en el versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y dice en el siguiente capítulo, en el capítulo 7, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en el versículo 1, en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. En estos dos pasajes, hermanos, estamos viendo esas implicaciones, esa dimensión familiar que tenía esta decisión que el pueblo debía tomar. ¿Cuáles? Por un lado, eran las implicaciones de los padres hacia los hijos, pero también de los hijos hacia sus padres. Aquí nadie se quedaba fuera de esa decisión. Y un tercer elemento en esta frase de Josué dice,
Y vamos a regresar a este segundo punto más adelante, pero quiero avanzar y dice, pero yo y mi casa serviremos. Estoy avanzando porque este otro punto tiene que ver con el anterior. Dice, pero yo y mi casa serviremos. Pero yo y mi casa serviremos. Y antes de ir al último y cuarto punto, que es que era servir a Jehová, solo quisiera que veamos qué significaba para Josué el de estar diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a Josué 1, a Josué, pero en el capítulo 1, en el versículo 1, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vemos aquí que Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Dice, después de la muerte de Moisés, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y dice, mi siervo ha muerto. Pero hay un reconocimiento de parte de Dios a Josué como siervo de Moisés. Es decir, cuando Josué dice, pero yo y mi casa serviremos, para Josué no son solo palabras, no era teoría. Josué sabía que era servir. Y Dios lo llama y lo reconoce como un servidor de Moisés. Y otra vez, por el tiempo no vamos a verlo todo, pero vayamos al final de la vida de Josué, en Josué 24. Dice en el versículo 29, después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de ¿quién? De Jehová. Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Ya no dice como en el principio, no dice siervo de Moisés. Dice lo mismo que se dijo de Moisés. Josué, siervo de Jehová. Pero está claro, hermanos, que Josué comenzó como servidor de Moisés. Y hay dos cosas que vamos a ver en la vida de Josué como siervo. Una es que nunca se le apartó a Moisés. Nunca se le apartó a Moisés. Era la sombra de Moisés. Nunca se le apartó. ¿A quienes vemos en el monte cuando el Señor le da la ley a Moisés? ¿Quién está ahí? No junto a Moisés y delante de Dios, pero ¿quién está ahí cerca en el monte? Está Josué, siervo de Moisés. Josué está ahí siempre a la sombra o a la luz de Moisés. Y vemos un segundo elemento en la vida de Josué como siervo, y es que hay un punto en la vida de Josué cuando en un principio él no se apartaba de Moisés, siempre andaba ahí con Moisés, pero hay un momento en la vida de Josué que dice algo diferente, y es que Josué no se apartaba. ¿De dónde? Del tabernáculo. Fue en ese proceso en la vida de Josué de servir a Moisés que él aprendió a servir a Jehová. Fue sirviendo a Moisés, a su pastor,
a su líder, a su guía, que él aprendió a servir a Jehová. Y cuando Josué dice, pero yo y mi casa serviremos, no era una teoría para Josué, era la vida de Josué. Era una vida de servicio a Moisés y finalmente a Dios. Pero él encontró en el servicio a Moisés la oportunidad para aprender a servir a Dios. Fue estando a la par de Moisés que él encontró y conoció a Dios. Y hay algo que a mí me impacta mucho de esto en la vida de Josué, porque con razón, cuando Moisés escoge a 12 hombres para que suban a reconocer a Canaán, con razón, hermanos, cuando ellos regresan, ¿qué dijeron los otros 10? No, es una locura. Esos hombres son gigantes, nos van a aplastar. ¿Y qué dice Josué y Caleb? ¿Qué es lo que ellos dicen? Subamos ahorita, porque el Señor nos ha entregado la tierra. Nosotros vamos a aplastarlos a ellos. ¿Ven, hermanos, la relación? Esto no era pensamiento positivo de Josué, ¿verdad? Es decir, subamos y vamos a conquistar. Josué aparece en los hombres de fe del capítulo 11 de Hebreos. Dice que por la fe entraron y conquistaron la tierra. Josué inicialmente no se apartaba de Moisés. Seguro él escuchó todas las palabras que Moisés escuchó. Pero hubo un punto en la vida a Moisés. Era lo que Dios le hablaba a Josué. Josué conoció a Dios. Josué oyó la voz de Dios. Y con razón, cuando él va a la tierra y ve la tierra, él dice, subamos ahorita, porque el Señor nos ha entregado la tierra. Josué recibió en su corazón la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les daría esa tierra. Por eso con propiedad Josué dice, subamos y conquistemos la tierra, porque era una promesa que Dios había dado a su corazón. Necesitamos recibir esa promesa nosotros. Y aquí en la vida de Josué vemos dos cosas. Hoy nosotros aquí tenemos la oportunidad de aprender a servir a Dios, porque tenemos pastores, porque tenemos personas que han sido puestas sobre nosotros y podemos aprender a servir a Dios sirviendo a esos hombres. También están nuestros jefes, también están nuestros hermanos mayores, nuestros padres. Encontremos en el servicio a los demás la oportunidad para aprender a servir al Señor y a conocer a Dios y a escuchar a Dios. Esa palabra que necesitamos para que la fe se active en nosotros y esas promesas ya no sean lo que escuchó mi pastor, lo que escuchó Moisés, lo que Dios le dijo a Jacob, a Isaac y a Abraham, sino que sea yo, para que al momento de tomar las decisiones ya no sea lo que mis papás o mis pastores dicen, sino lo que Dios ha hablado a mi corazón. Y finalmente, hermanos, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se acuerdan que
Comenzamos diciendo que tanto Josué como Moisés plantea dos caminos, dos opciones. Uno o lo otro. Y dice, ahí en Josué 24, en el versículo 15, y si mal os pareciere servir a Jehová, bueno, escojan a quién van a servir. Moisés les dijo allá, ustedes tienen la vida, el bien, la bendición, o tienen la muerte, el mal y la maldición. Yo les recomiendo, les dice Josué, Moisés, que escojan la vida. Y aquí está Josué y les dice, leamos desde el 14, dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los que sirvieron sus padres allá, con Abraham, antes de Abraham, o en Egipto y en el desierto, o ahora tienen otra opción. Aquí hay otros dioses también. Pueden servir a esos dioses. Si les parece mal servir a Jehová, aquí tienen todas estas opciones. Pero hay que tomar una decisión. Escogeos hoy a quien sirváis. Escogeos hoy a quien sirváis. O a Dios o a los otros dioses. ¿Qué implica servir? Y este es el último punto. ¿Qué quiere decir cuando está diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Qué implica ese servicio? Ahí en el versículo 16 dice que el pueblo le respondió. Miren lo que el pueblo le respondió. Y si ustedes leen Deuteronomio 30 y su contexto, lo mismo le dije al pueblo a Moisés. Lo mismo. Y ahora el pueblo le dice. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otro Dios. Esa fue la respuesta del pueblo. Dice en el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. Bueno, ¿qué pasa, Josué? No te entiendo. Me estás diciendo que sirva a Jehová y ahorita me estás diciendo que no puedo servir a Jehová. ¿Qué pasa? Explícame. Aquí va a explicar. Y dice, porque Jehová es Dios santo y celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Y miren lo que les dice Josué. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Quitad pues ahora
los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Tres cosas, y Josué lo dice muchas veces: hoy, ahora, en este momento, no más tarde, no mañana, no en la semana. Si ustedes están respondiendo y se han comprometido, les dice, delante de Dios, que van a servir a Jehová, hoy quiten de ustedes los dioses ajenos. ¿Y por qué les estaba diciendo, no, ustedes no van a poder servir al Señor? Porque yo me hago una pregunta. Si Josué les está diciendo, quiten hoy los dioses ajenos que están entre ustedes, ¿qué significaba? Que habían dioses ajenos. O sea que eso que él les dijo allá a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, ese problema que hubo en Egipto y al salir de Egipto, y ahora que habían entrado ya a la tierra, ese problema seguía. Él les dice, hoy los dioses que están entre ustedes, quítenlos. Y dice en el versículo 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Dice en Jueces 2, Jueces 2, dice en el versículo 1, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Dios había ordenado algo que tiene una secuencia. Él había mandado a destruir a las naciones y les había mandado a no unirse en matrimonio con esas naciones, porque si ellos no destruían a las naciones, en consecuencia ellos iban a terminar uniéndose en matrimonio. Una de dos, no había otra opción. Hacían una cosa o la otra, o los destruían o finalmente ellos iban a terminar uniéndose en matrimonio. Y cuando se unieran en matrimonio, ellos iban a terminar sirviendo a sus dioses. ¿Y qué pasó? Dice en el versículo 6, porque Josué ya había despedido, versículo 6 dice, porque Josué ya había, esto está hablando después, dice, porque Josué ya había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová. Aquellos hombres que dijeron, sí, nos comprometemos a servir a Jehová. Dice que ya habían muerto, Josué ya había muerto, esos ancianos ya habían muerto. Y dice, pero murió Josué, el versículo 8, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación
y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos leyendo Jueces 2. Dice Jueces 1:27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y a sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, etc. Versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al canoneo, etc. 30, perdón. Tampoco Zabulón arrojó a los habitantes, etc. 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban, etc. Pueden leerlo después. Ellos habían recibido una indicación, solo una. Ellos estaban entrando a la tierra para tomar posesión de ella. Estaban recibiendo el cumplimiento de la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ellos solo tenían que hacer una cosa: sacar de la tierra a los moradores de esa tierra. ¿Por qué? Porque si no lo sacaban, o lo sacaban, o se terminaban uniendo a ellos. ¿Y qué iba a pasar? ¿Y qué pasó? ¿Qué dice aquí? Que ellos dejaron de servir a Dios y empezaron a servir y a buscar y a adorar a los otros dioses. Esta palabra servir, tiene varios significados. Por supuesto, el literal, que es servir, que es trabajar, que es hacer algo. Pero también tiene un significado y es adorar. Adorar. Y quiero leerles algo, hermanos, para terminar, que de casualidad me llegó en estos días y me ha impactado mucho. Y quiero, para terminar, compartirlo con ustedes. Dice, es un pastor hablando, escribiendo, y dice: estoy convencido por mi propia experiencia en el ministerio en cientos de iglesias de que hoy en día existe tan poca adoración familiar en los hogares cristianos que incluso en la mayoría de nuestras mejores iglesias, un gran porcentaje de nuestros mejores hombres ni siquiera oran con sus esposas e hijos si los tienen, y mucho menos guían a su familia en 10 minutos de adoración conjunta diaria. Una encuesta realizada por Barna Research Group respalda esa afirmación. De acuerdo con este informe, el 85% de los padres con hijos menores de 13 años
creen que tienen la responsabilidad principal de enseñar a sus hijos sobre creencias religiosas y asuntos espirituales. Sin embargo, la mayoría de ellos no pasan tiempo a lo largo de la semana discutiendo asuntos o estudiando materiales religiosos con sus hijos. Los padres generalmente confían en que su iglesia impartirá toda la enseñanza religiosa a sus hijos. Como padres cristianos es crucial tener a nuestra familia en una iglesia local que exalte a Cristo, que esté centrada en el Evangelio y que enseñe la Biblia. Pero no es suficiente para transmitirle todo lo que deseamos enseñarle sobre Dios y tus creencias. Además, es poco probable que la asistencia a la iglesia 1 o 2 veces por semana impresione lo suficiente a nuestros hijos en cuanto a la grandeza y la gloria de Dios, como para que deseen continuar buscando al Señor una vez que salgan de su hogar. Debido a esto, la adoración familiar es crucial, pero lo más importante es que Dios merece ser adorado diariamente en nuestros hogares por nuestras familias. Pongámonos de pie. Decía al inicio, hermanos, que estamos viviendo tiempos de conflicto y de decisiones. Y quiero que veamos algo para que veamos la relación y que todo está unido, y principalmente la importancia de este mensaje para nuestros días y para nuestras vidas. Dice en el Salmo 132, dice el Salmo 132, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Esta es la razón del conflicto israelí. Dice, porque Jehová ha elegido a Sión. La eligió, la quiso por una habitación. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Cuando Dios le dio a Abraham, a Isaac, la promesa, cuando Dios guió a Israel a través del desierto y los sacó de Egipto para introducirlos a la tierra y darles un reposo, es como cuando le decimos a alguien, allá nos vamos a ver, allá nos encontramos, en el lugar, en aquel lugar, en Sión, allá nos vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere reposar ahí. Por eso nos quiere llevar a ese reposo. Y esa es la razón del conflicto hoy, ahí. Y si nos queda duda, porque esto no es lo que sale en las noticias, ¿verdad? Dice Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero,
hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Cuál es ese lugar, verdad? Físicamente, ¿cuál es ese lugar? Sabemos, hermanos, y la Biblia lo dice, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hoy hay un conflicto en ese monte, en esa ciudad, porque dice el Salmo 132 que Él la ha escogido. Él la ha escogido para el lugar de su morada, para el lugar de su reposo. Él decidió escoger ese lugar en el planeta Tierra para morar allí, para reposar. Pero desde la eternidad ha habido otro que también quiere morar ahí. Entonces aquella lucha de Josué no era por una tierra, igual que hoy. ¿Y por qué era importante que el pueblo de Israel sacara a la gente y a sus ídolos? Porque servir a Dios es darle adoración a Dios. Y Israel o iba a adorar a Dios o iba a adorar a Satanás. Una de las dos. No había opción. Se los dijo Moisés, se los dijo Josué. Escojan a quién servir, escojan a quién adorar. Pero habían acciones concretas que hacían ese servicio, esa adoración, comenzando por sacar a esa gente, porque esa gente adoraba a otros dioses. No tenemos opción. Adoramos a Dios o adoramos a Satanás. No tenemos otra opción. ¿Y qué relación tiene con esto último que leíamos de la adoración en nuestra familia, con nuestra vida devocional? Y es que hay otro lugar que Dios ha escogido para morar. ¿Cuál es? Hay otro lugar que Dios ha escogido como su habitación, como su morada. Usted y yo, cada uno de nosotros, Dios ha escogido. Eso, hermanos, no lo entendemos, ¿verdad? No lo entendemos. Así como no entendemos cómo un Dios infinito quiere morar en un pedazo de tierra. Eso Él lo escogió. Él ha escogido ese pedazo de tierra y nos ha escogido a nuestro corazón para morar ahí. Entonces sabemos que hay una guerra eterna declarada por ese lugar. Hermanos, hay una guerra por su corazón entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Hermanos, escojamos hoy a quién vamos a servir. Escojamos hoy, aquí, en este momento, a quién vamos a adorar. Y que Dios nos ayude a, como les dijo Josué, entonces, si hoy vamos a decidir servir a Jehová, adorar a Dios, hoy que el Señor saque de nuestro corazón esos otros ídolos, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es espiritual. Señor,
Aquella generación de Moisés, aquella generación de Josué dijeron: no, nosotros vamos a servir a Jehová, nosotros vamos a adorar a Jehová. Pero no lo hicieron, Señor. Pero no lo hicieron. Ellos en su tierra y nosotros en nuestro corazón siempre dejamos lugar, siempre dejamos espacio para otros dioses. Señor, lo reconocemos, Señor. Ese es el conflicto de los siglos, anunciado por los profetas, Señor. No podemos, Señor. Josué espiritual, te pedimos, Jesús, Cristo, vence al enemigo. Vence al enemigo en nuestro corazón. Vence al enemigo en nuestra tierra, en la tierra de nuestro corazón. Vence al enemigo, porque nosotros no tenemos fuerza, porque nuestro corazón, porque es una situación del corazón, y nuestro corazón es perverso y engañoso. Señor, vence al enemigo en tu tierra, allá en Jerusalén y aquí en nuestros corazones. Vence al enemigo, Señor. Establece tu reino. Establece tu reino en nuestro corazón, Señor. Y echa fuera a tus enemigos de nuestra tierra. Señor, unifica nuestros corazones para que te temamos. Unifica nuestros corazones, que veamos con nuestros ojos y con nuestro espíritu, Señor, este conflicto de los siglos. Señor, saca de nuestro corazón los ídolos. Hoy, Señor, hoy, por favor, y ayúdanos a levantarte una morada, Señor, cada día, en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra familia, Señor, por las próximas generaciones. Levanta tu tabernáculo, Señor. Restaura el tabernáculo de David que está caído. Restaura la alabanza, restaura el altar, restaura el holocausto, restaura el templo, restaura la ciudad, Señor. Las generaciones están en riesgo, Señor. Las tinieblas, Satanás está esperándolos. Está luchando, Él sí está luchando por ellos. Él sí ha mandado todos sus misiles a sus ejércitos, a sus milicias, para arrancarlos, Señor, eternamente. Él sí está luchando y nosotros estamos quietos, cómodos, haciendo uniones con este mundo, Señor, emparentándonos con los hombres y las mujeres de esta tierra. Señor, perdónanos y levanta a Josué, Señor, levanta a Josué para que destruya, Señor, a los enemigos de nuestra tierra. Señor, por amor a los hijos, por amor a los niños, levántate y pelea las batallas de Israel, Señor.
Danos esa fe, Señor. Danos esa palabra, esa visión que tenía Josué, Señor. Que sin titubear, que sin dudarlo, que sin esperar, Señor, cumplía tu palabra. Señor, danos esa resolución, danos esa convicción, danos esa fe que había en Josué, Señor, por nuestros hijos y por las próximas generaciones, por favor, Señor. Judá primero y la batalla se ganará. Judá primero y al enemigo se vencerá con alabanza. Padre dando gloria al Hijo primero, suba a Judá. Judá primero y la batalla se ganará. Judá primero y al enemigo se vencerá con alabanza. Padre dando gloria al Hijo primero, suba a Judá. Judá primero y la batalla se ganará. Judá primero y al enemigo se vencerá con alabanza. El Padre dando gloria al Hijo primero, suba a Judá. El Señor la victoria me dará. El Señor la victoria me dará. Si espero en Él, mis batallas peleará. El Señor la victoria me dará. Como río el enemigo vendrá. Como río el enemigo vendrá. Mas el Espíritu de Dios sin problemas vencerá. El Señor la victoria me dará. Vence al enemigo, llévanos en victoria, muestra tu gran poder. Con tu ayuda podemos conquistar nuevas tierras y clamamos a ti, Señor. Amén. Hermanos, la promesa para Abraham, para Isaac y Jacob de hace miles de años es la misma promesa, sin ningún cambio, para nosotros hoy y para nuestros hijos. Es la misma promesa. Dios quiere darnos esa tierra, y esa tierra es que Dios quiere hacer su morada con nosotros. Y hoy, hermanos, hoy en la noche, que usted se reúna con su familia a orar, a cantar, a leer. Hoy, esta noche, cuando usted se siente o se para o se reúna, entendamos que hay una lucha espiritual a vida o a muerte entre la luz y las tinieblas, y que esos minutos ahí con la familia van a hacer la diferencia entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, y que Dios quiere llegar a esa reunión. Él ha escogido esa reunión. Ahí está en la ley, dice que Él escogió ese lugar y ese momento para reunirse con nosotros. El cumplimiento de esa promesa de que Él va a heredar esa tierra junto con nosotros tiene un pequeño cumplimiento por unos minutos. Esos minutos que nos reunimos para orar, para cantar. No, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Esos minutos es un tiempo de guerra espiritual y Dios quiere encontrarse con nosotros ahí. Vamos a recoger las ofrendas, hermanos. Vence al enemigo, llévanos en victoria, muestra su gran poder. Con tu ayuda podemos conquistar nuevas tierras y clamamos a ti, Señor. Vence al enemigo, llévanos en victoria, muestra tu gran poder. Con tu ayuda podremos conquistar nuevas tierras y clamamos a ti, Señor. Con tu ayuda podemos conquistar nuevas tierras y clamamos a
ti, Señor. Señor, danos tu gracia, Señor, para junto con el ejército de Israel en lo natural, nosotros también aquí en lo espiritual, ponernos la armadura de Dios. Señor, oramos especialmente por los hombres, por los padres de familia, Señor, por las mujeres que son las encargadas de los hogares. Señor, que el espíritu que había en Josué y en Caleb venga, Señor, en estos días sobre esos hombres y esas mujeres, Señor, para que nos levantemos y heredemos la tierra que nos has dado por posesión. Gracias por la vida de nuestros hijos. Gracias por los niños de esta congregación. Señor, danos la fe. Danos la fe, Señor, para levantarnos a vida o a muerte por estos niños. Gracias por la escuela bíblica. Gracias por el concurso bíblico. Gracias por el colegio, Señor. Gracias por cada lugar, por cada espacio que has provisto para que nuestros niños se encuentren en esa morada contigo, Señor. Dale gracia a las maestras. Dale gracia a cada hombre y mujer aquí, Señor, que está trabajando, que está sirviendo para cumplir esa promesa, Señor. Y protege el corazón, la mente y el espíritu de nuestros niños, de esta generación mala y perversa. Señor, que nos pongamos entre la entrada y el altar por estos niños, Señor, para que estos niños sean sellados por tu espíritu, sean guardados, Señor, en este día del mal. Y hoy, Señor, danos la gracia, hoy, Señor, para sacar de nuestros corazones esos ídolos y para construir la morada del Señor. Ayúdanos, ayuda a los jóvenes, ayuda a los adolescentes, ayuda a los niños de esta congregación, Señor. Por favor, ayúdanos hoy y llévanos con bien a casa, Señor. Y danos una semana de bendición, por favor. Gracias te damos.